¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Gracias, hermanos. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 24 y 25. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, versos 24 y verso 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Queremos en esta mañana darle nuestro más sentido pésame a nuestra hermana Araceli, está aquí. Creo que es su primo, ¿verdad? Primo, partió a la presencia del Señor esta mañana y queremos decirle al Señor que Él traiga toda consolación sobre la vida de esta familia, en el nombre de Jesús. Que les dé las fuerzas para poder sobrellevar esta situación que están viviendo en este momento. Cuando yo leo estas palabras en la carta a los Hebreos, muy claramente dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. ¿Por qué podría un hombre siendo ya grande renunciar a la grandeza? La única razón por la cual alguien que ha sido hecho ya grande renuncia a la grandeza es por algo mucho más grande que aquello a lo cual está renunciando. Y es que, iglesia, nosotros tenemos que entender que las riquezas de esta vida, las aflicciones de esta vida, no se comparan en nada con lo que se ha de manifestar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una riqueza más grande, más gloriosa, más permanente y eterna que cualquier privilegio que nosotros podamos tener en esta vida. Yo quiero decirles que Moisés, al ser prohijado por la hija del Faraón, él fue constituido un príncipe en la nación de Egipto. La Escritura dice que él creció en la sabiduría de los egipcios y fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Estuvo en la mejor universidad del mundo. Tenía de los privilegios más grandes que se puedan conocer, porque Egipto en el tiempo de Moisés era la primera potencia mundial. Y ellos no tenían un sistema democrático donde cada 6 años estuviera cambiando la presidencia, sino que el príncipe tenía la aspiración a ser el rey de esa nación y podía él ejercer el dominio y la autoridad durante toda su vida. Moisés, en otras palabras,
Él estaba renunciando al privilegio de ser el rey de la nación más poderosa del mundo. Eso parece algo descabellado, que no tiene sentido, porque Moisés pasó de ser un príncipe en Egipto, un hombre con todos los privilegios, que tenía acceso al palacio del faraón, llamándose hijo de la hija del faraón, a ser un simple pastor de ovejas en el desierto de Madián, donde no tenía ni siquiera ovejas propias, sino que le trabajaba a su suegro Jetro. Él pasó a ser un peón después de estar en la nobleza y en lo más encumbrado de la nobleza de los egipcios. Entonces a mí me hace pensar algo, porque la Escritura dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, no siendo alguien que no tenía nada, hecho ya grande, teniendo grandes privilegios, teniendo gran riqueza, él renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. Y cuando un hombre renuncia a algo muy grande, es porque hay algo mucho más grande todavía que aquello a lo cual él está renunciando. Y fue tanto así que la Escritura dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Fue maltratado con el pueblo de Dios. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto como un vil prófugo de la justicia. Y fue perseguido y fue maltratado juntamente con el pueblo de Dios. Cuando Moisés iba a hablar con Faraón, eran esclavos hebreos los que lo acompañaban. Él escogió, fue algo que él escogió, él abrazó con todas sus fuerzas el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado siempre ofrece un deleite, un placer, una satisfacción, pero ese deleite es temporal, es pasajero, no dura para siempre. Tarde o temprano, todo aquello que había florecido, todo aquello que se había encumbrado y que se había engrandecido, tendrá que ser apabullado, tendrá que menguar, tendrá que dejar de ser, porque todas las cosas que esta vida nos ofrece son pasajeras y son temporales, pero la gloria que Dios ofrece es una gloria eterna, donde los años no acabarán, donde tendremos plenitud de vida y plenitud de gozo por siempre y para siempre. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Y es que hay una mayor riqueza que la riqueza que pueda ofrecer los beneficios temporales del pecado. El verso 26 dice que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo, el maltrato, el rechazo que se le hizo a Cristo. Eso tenía mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amada iglesia, el Señor Jesús nos enseñó y dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El término galardón está hablando de premio, de regalo, de algo hermoso, de algo muy valioso. El regalo que tiene Cristo para aquellos que sufren juntamente con Él no se compara en nada a un regalo terrenal.
es un regalo celestial, es la vida eterna por herencia, es estar en la presencia de nuestro Dios y reinar con Él por toda una eternidad. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo pienso en hombres como Moisés, puedo pensar en muchos hombres de la Biblia que sufrieron, que se despojaron. Yo pienso en Abraham, por ejemplo, y en Sarai. Abraham no era cualquier persona en el lugar donde él vivía. El término Abraham, así de 5 letras, tal como Dios lo llamó, significa Padre enaltecido. O sea, alguien importante. Y Sarai, de ahí Sara, su esposa, significa princesa. Y se dice que era media hermana de Moisés. Si era una princesa, entonces Dios llamó a Abraham desde un linaje real. Lo llamó él viviendo en Ur de los Caldeos, en Irak, y él dejó absolutamente todo. La influencia, todos los medios que Dios le había dado, todo lo que él tenía, lo dejó para seguir el proyecto de Dios. El Señor siempre que llamó a alguien dijo: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice que dejando las redes, pero no solo las redes, los barcos, la empresa, el personal que ellos tenían, habiéndolo dejado todo, que dice la Escritura, le siguieron en el nombre del Señor. Cuando Dios nos llamó al ministerio, hermanos, Dios nos había dado un ministerio muy floreciente con nuestros hermanos Owen. Había un edificio ya hecho, no teníamos que poner ni una sola soldadura, ni andar comprando fierros viejos, ni nada. Había un auditorio para 1,200 personas con canchas adentro, 4 hectáreas de tierra, más de 1,000 estudiantes con clases de Biblia. Y Dios nos dijo: tienes que dejarlo todo e ir a México. Y es difícil, porque tú ya tienes algo ya hecho. Tienes algo en lo cual te pudiste haber desenvuelto el resto de tu vida y eso seguía. Pero es 1,000 veces, 1,000,000 de veces mejor seguir la voz de Dios, seguir el sueño de Cristo, que disfrutar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Todos los hombres de Dios a través de la historia tuvieron que pasar por procesos donde fueron maltratados, rechazados, donde vivieron procesos en los cuales pasaron por situaciones muy difíciles. Abraham tuvo que cambiar de país y dejar atrás el padre enaltecido. Sarai, su mujer, significaba princesa, era un título real. Y dejó atrás todo esto para seguir el sueño que Dios le estaba mostrando en su propia vida. Muchos de los grandes hombres de Dios pasaron por procesos de quebranto. Yo estaba leyendo la historia del patriarca Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Israel significa un príncipe de Dios. Pero Jacob tuvo que pasar por dificultades y estrecheces muy grandes. En Génesis 31:36 dice la Escritura: entonces Jacob se enojó y riñó con su suegro Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor
hayas venido en mi persecución. Esta historia de que los yernos y el suegro muchas veces tienen dificultades, mis amados hermanos, son tan antiguas como la Biblia misma. Este hombre llamado Jacob riñó, discutió, tuvo un fuerte encontronazo con su suegro Labán. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Labán lo persiguió durante 3 días por el desierto. Pero no crea usted que lo iba persiguiendo amablemente. Labán armó a sus parientes, a sus hijos, a sus esclavos que él tenía en casa. Les dio armas y fue en cacería detrás de su yerno llamado Jacob. Y puso de pretexto el que se le habían perdido unos terafines que eran ídolos domésticos que este hombre tenía, y fue en persecución de él. Pero al perseguirle, no solo le persiguió durante 3 días, sino que al encontrarle, dice el verso 37, pues has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Cuando Labán encontró a Jacob, le escurgó todas sus tiendas. A todo le dio vuelta. Él andaba buscando sus ídolos, sus terafines, terriblemente, a sus dioses. Imagínate tener dioses que necesiten ser buscados porque se han perdido. ¡Qué ignorancia! Pero mis amados hermanos, la escritura sigue diciendo, lo que Jacob está resaltando es la clase de vida que le había tocado vivir esos 20 años. Dios lo puso de príncipe, no sin antes pasarlo por un proceso de sufrimiento. Y mira lo que dice el verso 38. Estos 20 años he estado contigo. ¿Cuántos años, hermanos? Mire, 20 años con Labán, a cualquiera se amansa, hermanos. Ahí hasta el más fiero se amansa porque se amansa. Labán era terrible. Dice, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo me comí un carnero, ni un solo carnero, ni un corderito. Yo no me comí absolutamente nada de tus ovejas. En 20 años jamás un animal abortó. ¿Por qué? Porque Jacob le tocaba atenderlos de día y de noche. Él era un hombre diligente en su trabajo, esforzado. Era un hombre acostumbrado a hacer las cosas bien, como debe de ser el caso de los hijos de Dios. Él era esforzado y jamás una de sus ovejas o sus cabras abortaron, y jamás se comió ni siquiera un corderito, ni siquiera un carnero. ¿Por qué? Porque él fue un fiel administrador, un fiel dirigente, mis amados hermanos, de ese negocio de su suegro Labán. Y esto habla muy bien de Jacob, porque él se lo está diciendo de frente: yo jamás he tomado lo tuyo, jamás tus animales abortaron. He hecho el trabajo con dedicación, con fidelidad, lo he hecho bien, digno de un hijo de Dios. Pero en el verso 39 el asunto va subiendo de tono, porque dice: jamás te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, ya fuera que se perdiera algo de día o de noche, a mí me lo cobrabas. O sea, hermanos, Labán contrató a Jacob para que le trabajara de día y de noche. Si algo se perdía en el día, era culpa de Jacob. Si se perdía a las 4 de la mañana, también es tu culpa.
Si un animal venía y arrebataba algún cabrito, alguna presa, se lo descontaba y le decía: no, pues más bien esta semana me saliste a deber, Acuérdate, me robaron 10 ovejas. ¿Y cuánto valen 10 ovejas? Chiquito, pues te toca trabajar unos 3 meses de a gratis. Y así se lo traía. En el mundo vamos a encontrar que hay personas crueles, hermanos. Por eso David, cuando Dios le dijo que le iba a traer juicio, y le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que tus enemigos te derroten 3 días? ¿Quieres caer en manos de tus enemigos? ¿O quieres que yo traiga mortandad sobre ti, caer en las manos de Dios? Y David dijo: no, caer en las manos del hombre, dijo, es cruel, porque el ser humano es cruel. Mejor caigo en las manos de mi Señor, porque es misericordioso y bueno. Pero vivimos en un mundo cruel. Hoy me decía un hermano pastor, me dice, después de la prédica: mire, tengo un jefe, me dice, que me trata de lo peor, me dice. Mire, le voy a decir una de las palabras, yo no la voy a decir porque ya se imagina. Me dice así, me dice, y asá. Le tengo que aguantar, me dice. Yo lo que hago es que voy, me dice, me arrodillo y oro por él para que Dios tenga misericordia de él. Pero me dice de groserías como usted no tiene idea. Vivimos en un mundo cruel. En un mundo, mis amados hermanos, donde las personas muchas veces se les olvida que estamos en la presencia misma de nuestro Dios. Jacob tuvo que sufrirle a Labán muchas cosas. Mira, le cobraba los animales perdidos, los animales descuartizados por las fieras. Todo aquello que se robaban, a él se lo cargaba, no importa si fuera de día o de noche, porque lo tenía como un esclavo de las 24 horas. Ya ni un esclavo puede servir así. Jacob dice en el verso 40, estamos en Génesis 31, 40: de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Una vez a mí me tocó ir a una reserva biológica. Esas son montañas muy, muy altas, muy grandes. Y pues a mí se me hizo fácil porque iba de la ciudad y era mi trabajo, fue mi primera vez que subí a la zona núcleo de la reserva biológica. Yo capacitaba promotores ambientales porque yo era maestro. Y entonces llegué y no llevé abrigo ni llevé cobijas. Y recuerdo que llegué al lugar, se llamaba San Marcos. Llegué a ese lugar de noche y se viene un terrible frío. Y yo no andaba a colchas. Yo creía que iba de turista o a saber qué estaba pensando. Era un chavo nomás que trabajaba en esa reserva biológica. Y sin exagerar, no pude dormir toda la noche porque no soportaba el frío. Cuando hay un frío extremo no puedes dormir. Te mantiene literalmente despierto. Imagínate ahora Jacob cuidando las ovejas en el campo, de que no se las arrebataran las fieras, que no se las robaran, que pariera a tiempo, que estar al pendiente, todo el trabajo que implicaban los animales. Y ese hombre dice que no podía ni dormir por el frío en la noche. Las temperaturas ahí en el desierto son bajo cero, pero en el día lo consumía el calor. Temperaturas en el desierto arriba de 48 grados. Mis amados hermanos, y así dice, he estado durante estos 20 años en tu casa. O sea, me has dejado aguantar frío, aguantar calor, me has cobrado de demás, no me has pagado el salario. Y sigue diciendo, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado.
Normalmente la dote que él tenía que pagar era una dote de 7 años de trabajo, sin salario, trabajando duramente. Imagínate cuánto ganas en un año, súmalo cuánto sería de salario. Si tú andas ganando, bajita la mano, 100,000 pesos al año de salario. Bajita la mano, 200,000. Ahora multiplícalo por 7 y te vas a dar cuenta que él tuvo que pagar millones por la mujer que amaba. El otro día, hace algunos años, nos visitaron un hermano, nos trajo de su empresa a unos hindúes a nuestra casa. Y uno de ellos, yo lo miré extraño porque se le quedaba viendo mucho a mi esposa. Bueno, dije, y este filisteo incircunciso. Y entonces yo me ponía ahí en medio, ¿verdad? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué se le queda viendo tanto? Y al final pues soltó la sopa, dicen en México, ¿no? Y me dijo, es que quiero decirle algo, me dijo. En mi cultura, me dijo, una mujer como la que usted tiene, me dijo, vale mucho dinero. Sí, le dije, pero aquí no está a la venta, aquí ya tiene dueño. Este perverso, dije, en mi casa diciéndome cosas. Pero dije, voy a escucharlo, a ver qué es lo que hay de fondo, porque él es hindú, es otra cultura. Lo que pasa, me dijo, es que en la India tenemos la cultura de castas. O sea, tú te casas, me dijo, con alguien de la misma casta y se define por los rasgos físicos de la persona. Entonces, su esposa, me dijo, pertenece a una casta muy alta en la India, me dijo, y por ella darían mucho dinero. Ya cállate la boca, decía yo en mis adentro, ¿verdad? Perverso. Entonces yo fui más al fondo y le dije, a ver, ¿y tú a qué casta perteneces? Yo pertenezco, me dijo, a una casta de obreros, alguien que trabaja en una fábrica. Y para tener una esposa de tu casta, ¿cuánto te cuesta en la India? No, me dijo, pues traduciéndolo a pesos mexicanos, de rupias a pesos mexicanos, me dijo, 250,000 pesos tengo que pagar para que me puedan dar una esposa. Esto sucedía lo mismo en Medio Oriente. Dependiendo, ¿verdad?, de la muchacha y de la familia y de cómo era la familia, era el trabajo. A Jacob se le pidió trabajar 7 años por Raquelita. El problema es que Labán era bien tramposo, hermanos. Era tranza, ¿verdad? Como algunos, ¿verdad? Que dicen que si no tranzan no avanzan, a saber a dónde van a avanzar. Era tranza porque no le explicó que ahí no se daba la mayor, no se daba la menor, que era Raquel, sin que primero se casara la mayor. Y en lugar de darle a Raquel, le entregó a Lea, y como se la dan con velo y todo, en la mañana le vio la cara y dijo, ¿y qué haces aquí, Lea, en mi cama? Y él tuvo que trabajar otros 7 años por Raquelita. Le costó 14 años poder casarse con ella. Esto, mis amados hermanos, es algo terrible, porque fueron 14 años de su vida. Y si tú fueras Jacob, ponte en los zapatos de él, ¿qué te preguntarías? Jacob era extranjero, hermanos. Los extranjeros, a veces no creas que es que todo es color de rosa ser extranjero. Los que han ido al norte saben de lo que estoy hablando. Él era extranjero en ese lugar. ¿Qué pensaría Jacob? Yo me diría, bueno, Dios, pero ¿dónde estás? ¿Por qué me estás permitiendo tanto dolor, tanto sufrimiento? 14 años, padre, trabajándole a este hombre por sus hijas, sin tener un peso de salario. 14 años de mi vida desperdiciados. Nomás veo pérdidas. En lugar de que me pague, me cobra ese tal Labán. ¿Qué pasaría por la mente de este hombre? Era un ser humano como nosotros. 6 años le trabajé por tu ganado y me has cambiado mi salario, dice, 10 veces, y no creas que para bien. Labán hizo un trato con Jacob y le dijo, mira, todos los animales que salgan manchados y con manchas,
Esos van a ser tu salario. Y él se llevó los manchados para que no se mezclaran con las ovejas. Labán se llevó a su hacienda los manchados. Todos los que le nacieron eran manchados, hermanos. Allá al mes volvió a ver las ovejas. ¿Cómo que todos los manchados son tuyos? Ahora le dijo, pues ya no van a ser los manchados. Todos los que salgan blanquitos, con pura blanca lana, serán tu salario y los manchados serán míos, dijo Labán. Todos nacieron blanquitos. No, dijo, ¿cómo crees? Ahora los aborrigados se la puso más difícil. Los que tengan rayas van a ser los tuyos, los manchados y los blancos míos, y los aborrigados van a ser los tuyos. Todos nacieron aborrigados. Y la Biblia dice que Dios le quitó la riqueza a Labán y se la dio a su hijo Jacob. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Porque así trabaja el Señor, hermanos. A su tiempo, no es cuando yo quiera. Fue después de 14 largos años que Dios lo empezó a bendecir. No fue al siguiente día, ni fue al año. Fue después de 14 años que él empezó a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén, aleluya. Sin embargo, Jacob dice algo extraordinario, y escuche bien: si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y hasta te reprendió, le dice, anoche. Si el Dios de mi padre Abraham y el temor de Isaac mi padre no estuviera conmigo, me hubieras enviado con las manos vacías. ¿Qué concepto tenía Jacob de su suegro, que era un hombre cruel? Lo pudo haber mandado con las manos vacías. Pero Jacob dice, Dios vio mi aflicción. ¿Quién vio su aflicción? Dios. Dios sabe, hermano, cuando nosotros cuando sufrimos, cuando nos menosprecian. Si alguno, dijo el Señor, les rechaza, saben que a mí también me rechazaron. Y no los rechazan a ustedes, sino a aquel que les envió. El que rechaza a un siervo de Dios está rechazando a Dios mismo. Y eso es un serio problema. El Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac, si él no estuviera conmigo, me hubieras enviado con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción. Qué hermoso, hermanos, es ver estas palabras, porque estamos hablando de un hombre que pasó por un proceso de 20 años de sufrimiento, de dolor, de trabajo, de esfuerzo, de aguantarle el mal genio a un Labán. Dice que hasta sus cuñados lo miraban de malas, porque decían, Jacob le quitó la riqueza a mi padre, y lo miraban de malas, lo menospreciaron, lo envilecieron, dice la Biblia. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Por eso es que usted, todo lo que haga en la vida, hágalo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él tendremos la recompensa. De Él tendremos la recompensa. Amén. Todo lo que hagamos en la vida, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Y este es un dicho muy fuerte, porque Pablo dijo lo siguiente: si yo todavía agradara a los hombres, yo no podría ser un siervo de Cristo. Los siervos de Cristo no estamos aquí para agradar a los hombres, estamos para agradar ¿a quién? A Dios. Y hay veces que en ese agradar a Dios no vamos a ser bien vistos por los hombres. Pero ¿qué es más importante? ¿Que te vea mal el hombre o que te vea mal Dios? El trato es con el Señor.
Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y por eso le dijo, te reprendió anoche. Porque Labán iba con todo, iba armado, siguiendo a este hombre llamado Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel, de ahí viene la nación de Israel. Él iba armado, iba con todo en contra de él, pero el Señor le apareció en sueños a Labán y le dijo, cuídate de que le hables desmedidamente a mi siervo Jacob. Aún en el hablar nosotros tenemos que tener cuidado, el cómo hablamos, mis amados hermanos. Cuídate de que se te pase la mano, porque te la vas a ver conmigo, le está diciendo el Señor nuestro Dios. Y entonces el Señor le había reprendido la noche anterior a este hombre llamado Labán. Cuando uno lee las páginas de la Biblia se va a dar cuenta que no solo gente del Antiguo Testamento vivió cosas difíciles, personas en el Nuevo Testamento vivieron también cosas difíciles. Es el caso de Pablo, es el caso de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, verso 23, lo voy a leer así escuetamente. Y dice el verso 23, son ministros de Cristo, yo hablo como si estuviera loco. Yo más, o sea, yo soy un servidor de Cristo, en trabajos abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pablo está diciendo que en su ministerio él pasó por cárcel, por azotes, lo quisieron matar muchas veces, pasó por peligros, pasó por situaciones muy difíciles a las que tuvo que enfrentarse como misionero el apóstol Pablo. Y cuando yo leo estas palabras digo, Dios, tu iglesia hoy está viviendo un tiempo de gracia, hay libertad de culto. Y la verdad es que lo que estos hombres vivieron es digno de poder mencionarlo en esta mañana. Él dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La ley romana decía que se tenía que azotar a una persona dándole 40 azotazos. Si se pasaba de 40, el problema es que la persona podía morir envilecido por tanto azote, porque los azotes provocaban heridas. No solo era recibir el azotazo, tenían pedazos de hueso que se clavaban en la piel y con eso desgarraban la piel de la persona quedaba totalmente lacerada. Si tú le mirabas las espaldas a Pablo, tenía un montón de cicatrices en las piernas, en los brazos, en todos lados estaba lleno de cicatrices, porque durante 5 veces lo habían azotado con 39 azotes, 40 azotes menos uno. Y entonces él dice, 3 veces he sido azotado con vara. O sea, ya además de 5, súmale 3, ¿cuántas veces van? 8. ¿Cuántas veces te han azotado a ti por la causa de Cristo? Ay, pero es que en la iglesia me vieron mal, no me gustó lo que el pastor predicó hoy. Y la gente pone excusas baratas para alejarse de Cristo. Ay, es que hoy me queda más lejos la iglesia. Es terracería la entrada, antes era pavimento. Este hombre recibió 8 veces azotes y él no se está quejando, está testificando que a pesar de eso, él siguió a Cristo. A ti no te han azotado ni una vez, mi hermano. O levante la mano, ¿a quién lo han azotado? A mí sí, mi abuela me quebraba un palo en mi espalda, de verdad. Después de ir a predicar de Cristo, me cacheteaba y quebraba un palo en mi espalda, porque decía, qué vergüenza que andes con los aleluyos si vienes de una familia católica.
3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. ¿Y por qué dice una vez? Porque el que lo apedreaban era un castigo de muerte, o sea, moría apedreado. A Pablo en Listra lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Se fue la multitud y al rato, como yo no sé cuántos conocen el tlacuache, ¿verdad? El tlacuache tú le das duro. Yo miré de niño cómo lo maltrataban y él se hacía el muerto. Hasta tieso. Se iba la gente y el tlacuache iba caminando. Ese Pablo parecía tlacuache, imagínate. Le daban duro. Y dice que se levantó y se sacudió y pues lleno de heridas. Imagínate las heridas que deja una piedra. No una, muchas piedras que recibió. La gente le dio con ganas, mi hermano. Y se levantó como si nada, ¿eh? Estos hombres vivieron cosas difíciles. Él habla de que 3 veces padeció naufragio en alta mar. Una noche y un día ha estado como náufrago en alta mar. Y más adelante en el libro de los Hechos se menciona que estuvo 14 días en alta mar porque había un gran fenómeno y la gente no comía. En camino muchas veces, en peligro de ríos. Los ríos son peligrosos. A mí me tocaba cruzarlos cuando me tocaba ir a predicar a los ranchos. ¿Por qué? Porque a veces aquí está seco, pero 20 kilómetros arriba quizás cayó una fuerte tormenta. ¿Y sabes qué sucede? Que en lo que tú vas cruzando el río se puede venir una gran ola de agua, una crecida se le llama, y arrastra piedras, árboles, animales, lo que encuentre, se lo lleva y te mata y te quedas ahí muerto. Él vivió todo eso. Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. A nosotros nos toca ir a San Antonio Calichar, es un pueblo en Guanajuato, ahí al ladito del Llanito. Sabes que San Antonio Calichar, ayer me estaba diciendo un hermano, a mí dice, me cancelaron muchísimos viajes de personal a San Antonio Calichar porque allá asaltan y matan de a gratis. Fue lo que él me dijo. Los hermanos me han dicho de las cosas que han sucedido ahí en los alrededores. Pero alguien tiene que hacerlo, hermanos. Alguien tiene que llevar la palabra. Yo a veces me vengo a las 11 de la noche allá. Ay, pastor, pero ¿por qué no es precavido? Pero ¿y entonces en qué hora voy a predicar? Si es cuando la gente puede, cuando salen de trabajar, ellos viven ahí. Y hay peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Lo odiaban la gente, los judíos, a Pablo. Peligros de los paganos. La gente pagana no quiere a los cristianos. Ellos están contentos en su paganismo. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos. Iglesia, quiero que entendamos algo. No todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Ahora usted examínese si de verdad es cristiano. Hay falsos hermanos. Hay gente que de verdad, hermanos, son falsos. Y en la parábola, ¿verdad? Le dijeron al Señor, Señor, encontramos cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Y Él dijo, no, dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Al final del siglo yo voy a venir y voy a recoger mi trigo en mi granero. ¿Y qué dijo? Y le voy a prender fuego a la cizaña y va a arder eternamente y para siempre. ¿Cómo saber si yo soy cristiano? ¿Te has apartado de verdad de lo malo? ¿Hay amor en tu corazón? ¿Puedes perdonar a los que te han ofendido? ¿De verdad amas a Cristo? ¿Estás dispuesto a seguirlo a Él hasta donde Él te lleve? ¿O tenemos un cristianismo de conveniencia?
De verdad el Señor vive en ti. Si hoy viene el Señor, ¿te vas con Él o te vas a quedar aquí lamentando? Tenemos que examinar nuestra vida, hermanos, porque hay falsos hermanos. Jesús lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor va a heredar el reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y sigue la lista de este hombre. Y él dice: lo que se agolpa en mí la preocupación por las demás iglesias, en ayunos, en fríos, en desnudez, en desvelos, en hambre, en sed, en fatiga, en trabajos, peligros por todos lados. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y entonces Pablo dice que uno de los distintivos de la vida cristiana es que muchas veces, no por mucho que querramos, no vamos a evitar el sufrimiento, mi hermano. El problema es que nuestra generación nos han endiosado el placer, que todo sea cómodo, bonito, atractivo, donde no haya sufrimiento. Pero en la Biblia yo encuentro que todos los grandes hombres de Dios, Dios los pasó por una escuela de sufrimiento. Pablo le terminó diciendo, y con esto termino, a Timoteo, en el capítulo 2, verso 3 de segunda de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Somos soldados, iglesia. Y a los soldados no los mandan a la batalla sin entrenamiento. Los pasan por procesos muy rigurosos. Y en la vida nos estamos entrenando para ser verdaderos soldados y verdaderos representantes del Señor Jesucristo. ¿Me dicen amén? Aleluya. Todos estamos en un proceso de formación en nuestra vida. La Biblia dice, en el verso 8, le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, quien es del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de como si yo fuera un malhechor. Pero le dice: acuérdate ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo trataron a nuestro Señor, hermano? ¿A poco con algodones? ¿A poco con aire acondicionado y en una cama de plumas? Lo clavaron en una cruz, lo escupieron, lo rechazaron, lo lancetearon, lo exhibieron desnudo en una cruz, lo pusieron como el más grande malhechor de su tiempo, lo maltrataron, le arrancaron su barba, se burlaron, le pusieron una corona no de oro sino de espinas. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Pablo entonces encontró una razón por la cual sufrir. ¿Se acuerdan qué dijo Moisés? De Moisés dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, sabiendo que tenía un mejor premio en Cristo. Prefirió los vituperios de Cristo, ser maltratado con el pueblo de Dios, porque aunque él ya había sido puesto en alto, hay algo más alto sobre cualquier privilegio que podamos tener en esta vida. Me dicen amén, aleluya, bendito el nombre del Señor. Pablo dice: yo sufro porque me acuerdo de Cristo, que Él también sufrió. Mi Señor pagó en la cruz, derramó su sangre. Y el distintivo del evangelio no es un televisor ni un colchón. El distintivo del evangelio es una cruz, un instrumento de tortura y de muerte. Pero hay una tercera razón por la cual sufrir, y lo dice el verso 10. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Por qué sufrir en la vida cristiana? Por amor a los escogidos. Porque si tú te sueltas de la vida cristiana, tienes hijos que te están mirando, tienes cónyuges que está viendo el cónyuge cómo estás viviendo, tienes vecinos que pueden ser dentro del grupo de escogidos de Dios, tienes amigos a quienes aprecias, que si tú te hundes, ellos se van a hundir contigo también. Tenemos personas a nuestro alrededor que de algún modo dependen en su salvación del testimonio que nosotros les demos. Me dicen amén. Por eso, aunque sea difícil, no te sueltes del evangelio. Aunque a veces las cosas se ponen color, allá decimos en mi tierra, color de hormiga, no te sueltes del evangelio. Aunque a veces tengas que pasar por situaciones difíciles en tu vida, no te sueltes del evangelio, porque mayores riquezas tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Póngase en pie, mi hermano. La Biblia dice que si alguno sufre por la causa de Cristo, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Dígale: Señor, muchas gracias por lo que he estado pasando y lo que he estado viviendo. Después que mi abuela quebraba ese palo en mi espalda, en serio, hermanos, yo me iba a arrodillar a mi cuarto y le decía: Señor, muchas gracias porque me permitiste en este día predicar y soportar aflicciones por la causa de Cristo. Gracias, Señor, por ese sufrimiento, porque si nosotros sufrimos con Él, también un día reinaremos. Ahí lo dice 2 Timoteo. Pero si le negamos, Él también nos va a negar en aquel día y dirá: no te conozco. Es arma de doble filo. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu verdad. Estamos aquí en esta tierra para agradarte a ti, Señor, y hacer tu voluntad. No podríamos ser siervos de Cristo si todavía andamos procurando agradar, Señor, al hombre. Queremos, Dios mío, agradarte a ti. Danos las fuerzas para seguir adelante. Danos la gracia y danos el poder para poder amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Señor, gracias porque Pablo, Moisés, todos estos hombres, Pedro que fue clavado cabeza abajo, todos estos hombres hoy gozan de tu presencia, Señor. Pero sus verdugos y sus enemigos sufrirán la prisión y la condena eterna, Señor, el fuego eterno por toda una eternidad. Pero ellos están en un mejor lugar porque hicieron tu voluntad para la gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. El Señor nos lleve con bien a nuestros hogares. Que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe hoy y siempre. Aleluya. Amén y amén.